80 millones de onzas. Parece una cifra colosal, una montaña de metal que podría brillar por décadas. Pero aquí está la cifra que debería quitarte el sueño. 2.300 millones de onzas en papel. Por cada onza física que existe en las bóvedas disponibles para la venta, hay 29 personas reclamando la propiedad de ese mismo metal. Estamos viviendo la mayor mentira aritmética de la historia financiera moderna, y el reloj de arena no solo se está vaciando, se ha roto. Lo que estamos a punto de presenciar no es una simple corrección de mercado, es el colapso de un sistema de reservas fraccionarias que ha mantenido el precio de la plata artificialmente bajo durante medio siglo. Y en el epicentro de este terremoto se encuentra México, el mayor productor del mundo, que está a punto de apretar el gatillo de una crisis de suministro sin precedentes. La historia nos enseña que los imperios no caen por invasiones externas, sino por la degradación de su moneda y la desconexión con la realidad física. Hoy, esa desconexión se mide en onzas. Mientras tú escuchas esto, la industria tecnológica, la transición energética y el sector militar están devorando las reservas físicas a una velocidad que los modelos matemáticos de Wall Street simplemente no pueden procesar. Pero el mercado de papel sigue fingiendo que todo está bajo control. Pero piénsalo bien. ¿Qué sucede cuando el dueño del casino ya no tiene fichas, pero sigue vendiendo apuestas? Sucede un default sistémico. Para entender la magnitud del desastre que se avecina, debemos observar el mapa de la catástrofe a través de un marco predictivo de 4 etapas que se ha repetido en cada colapso de activos duros desde la caída de Roma hasta la crisis del níquel en 2022. La primera etapa es la erosión silenciosa. Durante los últimos 4 años, el mundo ha consumido más plata de la que ha extraído. No es una teoría, es un déficit estructural confirmado por el Silver Institute. La plata no es como el oro se guarda, la plata se consume. Está en tu teléfono, en los paneles solares que cubren hectáreas de desierto, en los misiles de crucero y en los chips de inteligencia artificial. Se pierde en los vertederos porque es demasiado costoso reciclarla en cantidades pequeñas. Hemos estado viviendo de los inventarios acumulados durante décadas, vaciando las bóvedas de Londres y Nueva York para mantener la ilusión de abundancia. Pero las bodegas están empezando a mostrar el concreto del suelo. La segunda etapa es el espejismo del apalancamiento. Aquí es donde entra el papel. Los bancos de lingotes han creado un mercado de derivados donde se comercia con plata que no existe. Venden contratos de plata digital para hundir el precio cada vez que la demanda física sube. Es un mecanismo de control de precios diseñado para proteger el valor del dólar. Sin embargo, este mecanismo tiene un talón de Aquiles. Solo funciona mientras nadie pida la entrega física. En el momento en que una masa crítica de inversores o estados decida que ya no confía en el papel y exija su metal, el sistema explotará en cuestión de horas. Ese ratio de 29-1 significa que el 97% de los inversores en papel se quedarán con un ticket de lotería sin valor mientras el precio de la plata física se desconecta de la pantalla para entrar en la estratosfera. La tercera etapa es el choque de suministro geopolítico, y aquí es donde México entra en juego. Como el productor número 1 del planeta, México es el pulmón de este mercado, pero los pulmones están fallando. La falta de inversión en nuevas minas, el agotamiento de las vetas de alta ley y la creciente presión política por nacionalizar recursos estratégicos están creando la tormenta perfecta. Si México decide restringir sus exportaciones o si sus minas principales sufren una interrupción técnica o social, el déficit global de 80 millones de onzas podría duplicarse en un abrir y cerrar de ojos. El mundo entero depende de un hilo de plata que pasa por territorio mexicano, y ese hilo está a punto de tensarse hasta romperse. La cuarta y última etapa es el reprecio violento. Cuando el mercado finalmente admite que no hay suficiente metal para cubrir las promesas de papel, ocurre lo que los historiadores llaman el gran desacople. El precio en la pantalla de Nueva York podría decir $25, pero en la calle, si quieres una moneda física, tendrás que pagar 100, 200 o 500. El arbitraje se vuelve infinito. ¿Crees que esto es una exageración? Miremos hacia atrás, al año 1980. Los hermanos Hunt intentaron acaparar el mercado de la plata. En pocos meses,
El precio pasó de $6 a casi 50. El sistema financiero estuvo a punto de colapsar porque las casas de corretaje no tenían el metal para entregar. En aquel entonces, la deuda global era una fracción de lo que es hoy, y la demanda industrial de plata era mínima comparada con la revolución verde actual. Los Hunt fueron detenidos por un cambio repentino en las reglas del juego por parte de las bolsas de valores, una intervención estatal descarada para salvar a los bancos. Pero hoy, el enemigo no son dos hermanos tejanos. El enemigo es la física básica y la demanda masiva de miles de millones de personas y empresas. No puedes cambiar las reglas de la geología ni puedes imprimir plata con una prensa del Banco Central. El patrón histórico es claro. Cada vez que una élite financiera intenta suprimir el precio de un recurso finito mediante la creación de sustitutos de papel, termina provocando una explosión de precios que destruye a la clase media y enriquece a los pocos que vieron venir la escasez. Lo vimos con el petróleo en los 70, lo vimos con el paladio hace unos años y lo estamos viendo ahora con la plata. La diferencia es que la plata es, simultáneamente, un metal industrial indispensable y la forma más antigua de dinero real que conoce la humanidad. Pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente alarmante. La mayoría de la gente piensa que tiene tiempo. Piensan que, si el déficit es real, lo verán en las noticias de la noche con tiempo suficiente para reaccionar. No entienden cómo funcionan las crisis de liquidez. La plata se mueve lentamente durante años, como un glaciar, hasta que un día se mueve como una avalancha. En el momento en que el titular México suspende exportaciones de plata, o Comex se queda sin inventario físico, llegue a tu pantalla, ya será demasiado tarde. Los canales de distribución se cerrarán, las primas se dispararán y el acceso al metal físico desaparecerá para el ciudadano común. Estamos ante un escenario donde la oferta minera está estancada. Las minas de plata pura son raras. La mayoría de la plata se extrae como subproducto del plomo, el zinc o el cobre. Esto significa que incluso si el precio de la plata se duplica mañana, la producción no puede aumentar de inmediato. No puedes simplemente encender una mina de plata. Toma una década llevar un proyecto desde el descubrimiento hasta la producción. Mientras tanto, la demanda de paneles solares sigue creciendo exponencialmente. Cada megavatio de energía solar requiere onzas de plata que nunca volverán al mercado. Estamos quemando nuestro capital monetario para alimentar nuestra red eléctrica. La pregunta que debes hacerte no es si el sistema de papel va a colapsar, sino qué lado de la ecuación quieres ocupar cuando suceda. ¿Quieres ser uno de los 29 que sostienen una promesa escrita en un servidor que nadie puede cumplir? ¿O quieres ser el que posee la onza física que el resto del mundo necesita desesperadamente para que las luces sigan encendidas? La correlación de datos actuales es aterradora. Las existencias en el LBMA de Londres han caído a niveles mínimos históricos. Los ETFs de plata están perdiendo metal a pesar de que el precio se mantiene estable. Una señal clara de que las manos fuertes están retirando el metal físico del sistema para almacenarlo de forma privada. El mercado nos está gritando que el final del juego está cerca. El déficit de 80 millones de onzas es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie se encuentra una montaña de deuda y derivados que está empezando a derretirse. En la segunda parte de este análisis, desglosaremos exactamente cómo el colapso de la producción minera en México será el catalizador final y cuáles son los 5 pasos tácticos que debes tomar para proteger tu patrimonio antes de que el mercado de papel se evapore. Porque cuando la música se detenga, y lo hará, no querrás estar buscando una silla en un salón donde solo hay 80 millones de asientos para 2.300 millones de personas. El tiempo del análisis ha terminado. El tiempo de la preparación física es ahora. Pero antes de llegar a eso, debemos entender por qué el mundo permitió que este fraude llegara tan lejos y qué significa realmente que México tenga el poder de quebrar el sistema financiero global con solo cerrar sus fronteras al comercio de metales. Esto no es solo finanzas, es soberanía, es supervivencia y es, sobre todo, una advertencia final. México no es solo un punto en el mapa minero, es la yugular del sistema financiero basado en la plata. Mientras usted escucha esto, las venas de Zacatecas y Chihuahua están siendo drenadas para sostener una ilusión contable en Londres y Nueva York.
pero el flujo se está agotando. Imagine un edificio de 29 pisos construido sobre los hombros de una sola persona. Eso es el mercado de la plata hoy. 2.300 millones de onzas en promesas de papel descansando precariamente sobre una base física de apenas 80 millones de onzas disponibles. El peso de la mentira es simplemente demasiado grande para la estructura que la sostiene. Para entender el colapso que viene, debemos aplicar el marco predictivo de las 4 etapas de una crisis de escasez. La primera etapa es la disociación silenciosa. Ya estamos en ella. Es cuando el precio que usted ve en su pantalla, el spot, deja de reflejar el costo real de adquirir el metal físico. Intente comprar una onza de plata hoy y verá que la prima sobre el precio oficial es la más alta en décadas. El mercado nos está diciendo que el papel es basura, pero el mundo aún no ha querido escuchar el mensaje. La segunda etapa es la ruptura de la entrega. Aquí es donde el COMEX o el LBMA, las grandes bolsas de valores, enfrentan una solicitud masiva de entrega física que no pueden cumplir. Piénselo bien. Si solo el 5% de los poseedores de contratos de papel exigieran su metal mañana, el sistema colapsaría en 24 horas. No hay suficiente metal en las bóvedas para satisfacer ni siquiera una fracción de la demanda institucional. En este punto, las bolsas simplemente cambiarán las reglas del juego, como lo hicieron con el níquel en 2022, cancelando operaciones para proteger a los grandes bancos. Usted, el pequeño inversor, se quedará con un cheque de papel devaluado en la mano mientras el metal real desaparece de la circulación. Esto nos lleva a la tercera etapa, la más peligrosa para el orden global, la geopolítica del acaparamiento. México, el mayor productor del mundo, se dará cuenta de que está exportando su riqueza real a cambio de dólares que pierden valor cada día. ¿Qué sucede cuando el gobierno mexicano decida que la plata es un recurso estratégico para su propia soberanía energética y tecnológica? Si México suspende las exportaciones para proteger su propia industria o para respaldar su moneda, el déficit global de 80 millones de onzas se convertirá instantáneamente en un vacío de 280 millones. El mercado mundial entraría en un estado de shock del que no hay retorno. Finalmente, llegamos a la cuarta etapa, la revaluación violenta. No será un aumento gradual, será un salto cuántico. El precio de la plata no subirá. El valor del papel moneda frente a la plata se evaporará. Pasaremos de una proporción de 29:1 a una realidad donde quien posee el metal físico dicta las reglas del comercio. Si cree que esto es una exageración, mire la historia. En 1980, los hermanos Hunt intentaron acaparar el mercado y el precio se disparó de 6 a $50 en meses. Pero ellos eran solo 2 hombres. Hoy, el acaparador es la industria solar global, la red 5G y la industria armamentista, que consumen plata de forma irreversible. A diferencia de los Hunt, la industria no puede devolver la plata al mercado. La plata utilizada en un misil o en un panel solar se pierde casi por completo debido a los altos costos de reciclaje. Estamos ante un consumo destructivo de un activo monetario finito. El patrón histórico es claro. Cuando un recurso esencial se vuelve escaso y hay un exceso de promesas de papel sobre él, el sistema de papel siempre, sin excepción, se quiebra. La correlación de datos actuales es una sirena de alarma que pocos eligen oír. Las existencias en las bóvedas registradas del COMEX han caído a niveles que no se veían en un cuarto de siglo. Al mismo tiempo, el Silver Institute ha confirmado que el déficit estructural de plata lleva 3 años consecutivos aumentando. No es una anomalía, es una tendencia terminal. Estamos minando menos de lo que el mundo necesita para funcionar y estamos cubriendo el agujero con inventarios que están a punto de agotarse. El momento en que el inventario llegue a cero, el concepto de precio de mercado dejará de existir y empezará el concepto de precio de desesperación. Entonces, ¿qué debe hacer usted antes de que el muro de cristal se rompa? Aquí está su hoja de ruta táctica de 5 pasos para sobrevivir al crash que México y la escasez física van a provocar. Primero, salga del sistema de papel. Si usted tiene plata en un ETF, en una cuenta bancaria o en cualquier forma de plata digital que no le permita tocar el metal en 24 horas, usted no tiene nada.
Usted tiene una promesa de un tercero que, en medio de una crisis de liquidez, será la primera en ser incumplida. Transforme ese papel en activos tangibles mientras las primas sigan siendo pagables. Segundo, priorice la soberanía de custodia. El metal debe estar bajo su control directo o en bóvedas privadas de alta seguridad fuera del sistema bancario tradicional. Recuerde la lección de la historia. En tiempos de crisis extrema, los gobiernos confiscan activos bancarios. Su riqueza debe ser invisible para el radar del sistema que está colapsando. Tercero, piense en términos de onzas, no de moneda. Deje de medir su patrimonio en pesos o dólares que se imprimen al infinito. Empiece a medir su éxito financiero por el número de onzas físicas que posee. La moneda es el lenguaje de la deuda. El metal es el lenguaje de la libertad. Cuarto, adquiera plata fraccionada. En un escenario de colapso de divisas, las monedas de plata de denominación pequeña, como las onzas Libertad o monedas históricas de circulación, serán el estándar de intercambio para bienes y servicios básicos. Una barra de 100 onzas es excelente para preservar riqueza, pero es difícil de usar para comprar suministros. La versatilidad será su mejor aliada. Quinto, prepare su mentalidad de acero. Verá volatilidad, escuchará mentiras en los medios de comunicación y le dirán que la plata es una reliquia bárbara. Mantenga el rumbo. El análisis racional nos dice que 2.300 millones de onzas de papel no pueden caber por un embudo de 80 millones de onzas de metal físico. La matemática no miente, la gente sí. Estamos llegando al final de un ciclo de deuda de 80 años. La plata ha sido el dinero de la humanidad durante milenios, y el experimento del dinero fiat de los últimos 50 años es solo un parpadeo en la historia. México posee la llave de la celda en la que el sistema financiero global se ha encerrado. Cuando esa llave gire, el mundo cambiará de la noche a la mañana. Ahora se enfrenta a la elección moral final. Puede elegir creer que los bancos centrales tienen todo bajo control, que el déficit de plata es un error de cálculo y que sus ahorros en papel estarán seguros para siempre. Esa es la elección cómoda, la que la mayoría tomará porque la verdad es demasiado aterradora para procesarla. O puede elegir ver la realidad por lo que es, un fraude matemático que está llegando a su conclusión lógica. Puede elegir ser el dueño de la escasez en lugar de la víctima de la sobreoferta de papel. Cuando el suministro de México se detenga y las bóvedas de Londres se declaren vacías, habrá dos tipos de personas: los que tienen el metal y los que tienen una lección de historia muy cara. El tiempo de la advertencia ha terminado. El tiempo de la acción está por expirar. La pregunta no es qué va a pasar con el precio de la plata, sino qué va a pasar con usted cuando el papel deje de arder y solo quede la verdad sólida y fría de lo físico. Elija sabiamente, porque no habrá una segunda oportunidad para protegerse de lo inevitable.